Sentate con nosotras en la mesa de Pistino, donde las palabras fluyen con profundidad, transforman y dejan una huella. Aquí hablaremos de historias que merecen ser contadas y de las conexiones que realmente importan. Estamos muy felices de presentarles nuestro proyecto, este podcast. Aquí vamos a hablar de lo que realmente importa, de las conexiones humanas. Estamos muy felices y a la misma vez les invitamos a que se sirvan un café y conversemos. Muchas gracias, Mavi, por la presentación. Bueno, quería añadir nada más una cosa que mi mamá siempre decía, que en la mesa se puede hablar de todos los temas menos de religión y de política. Y bueno, acá en este podcast queremos hablar de todo, queremos sacarle el jugo a las personas invitadas, en este caso a la doctora Elba. Ella es una abogada conocidísima, referente en propiedad intelectual, en marcas. Y bueno, ella llevó también el caso, este tan famoso que resonó tanto también acá en el país y bueno, en el mundo, que es el caso de el Mickey paraguayo contra Disney. Y bueno, bienvenida, doctora. Sí, agradecida por la entrevista, por la invitación que me han hecho. Y realmente ese fue un caso relevante y que de repente tomó de vuelta mucha notoriedad. No sé por qué. Después de muchos años. Sí, realmente. Sí. Te comento que las sentencias que le otorgaron finalmente a Mickey, diríamos, la victoria, se dictaron en el año 1997. Yeah. Viejito, años así. Bastante viejito. Y no fue un solo juicio, fueron una serie, 5 juicios, que llegamos hasta la corte, ¿verdad? Bueno, así que un camino un poco larguito. Sí, pero totalmente. antes de que nos cuentes un poco del caso de Mickey, queremos saber un poco más de vos, doctora Elba, que nos cuentes un poco bueno, por qué estudiaste Derecho, si es que ya venías de jovencita queriendo estudiar esa carrera. Contanos un poco cómo entraste a ese familia en la decisión, si no, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí. Yo tenía, ya murieron, tenía unos padres muy sacrificados, trabajadores. Mi mamá era maestra de escuela, pero con un carácter firme, de esas que nos decían, no, yo no quiero que me traigas un 3, porque vos sos capaz de traerme un 5. ¿Era 5 o 5? Y eso quiero ver. Ella era así. Y bueno, yo le respondí. Bueno, todas nos destacamos un poquitito, ¿verdad? En todo. Pero yo entré a la escuela muy temprano. Y por eso yo digo que influyó en mí el carácter de ella y de mi padre, que fue un trabajador muy sacrificado, porque nos puso en un colegio pagado a 4 de sus hijas, y más al varoncito, que era uno solo. Claro. Y bueno, mi etapa de colegio reflejaba toda mi dedicación, porque yo soy una persona muy dedicada. Todo eso que se me encomienda yo hago con mucho cariño y con mucha dedicación, y procuro hacerlo en forma perfecta. Soy perfeccionista además. Y bueno, y de mucho estudio. Yo leo, cuando voy a tomar un caso me pongo a estudiar como si fuera que me recibí ayer. Entonces veo las aristas positivas y también las que pueden venir del otro lado, porque en nuestra profesión siempre tenemos que estar atentos a lo que se puede producir de la contraparte, ¿verdad? Y entonces tenés que tener tu estrategia armada y atender mucho. Es lo que también les suelo decir a todos mis colaboradores. No dejes un flanco descuidado. Entonces yo pienso que una de las cosas que a mí me ayudó a salir adelante, y aparte de todo, me enamoré de un hombre grande. Me llevaba 14 años. Sí. Y lo conocí en octubre y en enero ya nos casamos. Mira. Sí. Y duró 44 años nuestro matrimonio, hasta que se falleció en plena pandemia. Hace 4 años, sí. Y él era también ¿Abogado? abogado, doctor, magistrado, Wow. ternado 2 veces para la corte. Él es una persona muy dedicada también. Escribió libros
y propiedad intelectual también. Y era profesor titular de la cátedra de la Universidad Nacional de Asunción. Sí. ¿Y llegaron a trabajar juntas? No, no. Yo de muy joven, de estudiante, me puse a trabajar, entonces continué después y él fue muy amplio, a pesar de que me llevaba muchos años, todo el mundo me vaticinaba que iba a ser un celoso, que no me iba a dejar trabajar. No, al revés, me apoyó en todo también, sí, muy, muy bueno. Y tuvimos 3 hijos, 2 varones y una chica. Así que sí. Ese es un resumencito de lo que es mi vida, ¿verdad? Me encanta porque estábamos pensando de que vos decías de que para cada caso estudiabas muchísimo antes de entrar en ese caso. Yo creo que eso también requiere muchísima humildad también de reconocer que uno tiene que estudiar, que tiene que Sí, prepararse. y que podés tener traspiés también. Sí, porque no, sí, y porque no todo es éxito tampoco en la vida. Total. De repente tenés traspiés y bueno, tenés que reconocer de que es así. Hay que aceptar la derrota, sí. Y por más de que yo tengo un carácter así, soy segura de mí misma porque me preparo y porque mi madre era así, ¿verdad? Pero de repente uno tiene también las patinadas, como se dice. Totalmente. Y si tuvieses que describirte en 3 palabras, ¿cuáles? En 3 palabras, bueno, estudiosa, Sí. ordenada Sí. y generosa. A mí, yo soy una fuente de consulta de mis colegas, por ejemplo, en propiedad intelectual, porque no todos entienden o siguen lo que es propiedad intelectual. Los civilistas, hay grandes civilistas, ¿verdad? Buenísimos colegas y de repente te hacen consultas y bueno, yo con mucho placer les atiendo y les digo lo que yo sé. Total, ¿de qué sirve tener tu voz todo para vos, sino que podés dar, ¿verdad? A tal punto de que la asociación que nos nuclea, le mostré a cada uno de los muchachos, me otorgó un certificado, una distinción el año pasado, que está allá, en reconocimiento a todo lo que yo doy a la asociación, porque tenemos una asociación. Y bueno, Qué bueno. eso es, ya me diseñé en varias palabras. Totalmente bella. Pero y antes de arrancar, queríamos hacerte una pregunta que era, ¿tenés algún propósito marcado de vida? Sí, yo creo que yo estoy satisfecha con lo que hice hasta hoy. Muy satisfecha estoy y me siento luego orgullosa orgullosa con humildad, como dice ella, orgullosa de lo que yo logré hasta ahora, con la ayuda de Dios y de todos los que me han dado una mano, ¿verdad? Y pienso que mi propósito de vida es continuar así hasta que pueda. Sí, hasta que pueda. Mientras yo pueda dar algo de mí, voy a seguir. Así mismo. Sí, así va a ser. Y una última pregunta que me generó mucha curiosidad y que yo creo que va a ayudar mucho también a la gente que escucha es en ese tema de la seguridad. Y nos comentabas que sos una persona segura. Y a mí me gustaría saber si eso vino después de la carrera profesional o si desde siempre y cuál es la lógica detrás de esa seguridad o cómo llegaste a eso. Porque hay mucha gente que necesita decir, total. Yo pienso que forma parte de mi carácter. Yo me preparaba desde criatura. Me acuerdo que mi esposo me decía, sí, porque tu mamá era maestra, era la directora y era la presidenta de la caja escolar, entonces a vos te fue muy bien en la vida. Bueno, sí, más o menos así, sí, me decía de broma, ¿verdad? Pero sí, yo siempre fui muy segura y me preparaba para todas las cosas. Sí, inclusive cuando las leyes de propiedad intelectual se iban a modificar, habían reuniones y escuchaban las opiniones de los profesionales, así en la sesión del Congreso. Yo me iba y hablaba. Sí. Qué impresionante. Así. Qué vida, ¿eh? Sí. Muy, muy rica es la propiedad intelectual. Sí. Sí. No, realmente. Y muy internacional, porque todo el mundo tiene sus marcas, defiende sus marcas y hacen litigio. Sí. Buenísimo. Bueno, y ahora podemos pasar al tema acá que nos reúne a todas. Bueno, no es solamente ese tema, pero sí el que hizo mucho ruido, que ya pasó hace unos años, pero hace poco se volvió a lanzar este artículo del New York Times,
Y bueno, que nos cuentes un poco, yo realmente, nosotras realmente queríamos saber un poco más de cómo fue que recibiste ese caso. Sí, el lado que, que no se sabe. ¿Cómo viviste? ¿Estabas sentada en territorio o cómo fue que te enteraste de eso? Vino a través de una colega muy buena profesional que después fue magistrada. Y bueno, ella me dijo, mira, yo hasta aquí llegué, porque era la abogada de Mickey en Paraguay, ella. Y no digo su nombre porque es magistrada, ella es divina y muy capaz. Bueno, voy a decir, la doctora Valentina Núñez. Y me dijo, mira, yo hasta acá llego con Mickey. Era la parte administrativa y esto necesita una defensa más dura, más fuerte. Y nosotros, mi cliente y yo, confiamos en tus conocimientos y en tu manera de llevar las cosas. Y voy a pedir un poder para vos. Y le dije, yo no le hagas gastar. Vamos a entrar así nomás. Bueno, era por la ley vieja de marcas. Y ahí empecé, ahí tomé el caso. Me fui a estudiar bien y yo sabía con quién me metía. O sea, llegaba de Walt Disney la demanda. Wow. Sí, ya sabía yo que era Walt Disney y todo. Y entonces le pedí los recaudos en papeles, los recaudos documentales a Mickey de Paraguay, Claro. para que yo supiera con qué armas podría contar para hacer la defensa, porque era una defensa, porque el ataque vino de Walt Disney. Total. Y entonces me trajeron todo. Y de hecho, pasamos a lo contencioso administrativo, después de la parte administrativa, que cuando eso estaba a cargo del Ministerio de Industria y Comercio. Hoy día tenemos la DINAPI, que es una entidad autónoma y que maneja sus propios fondos, todo es por concurso, lo cual me encanta. Y sí, y entonces cuando terminó la etapa administrativa fuimos a lo contencioso. Ahí es un tribunal de cuentas compuesto por 3 magistrados y tuvieron unos una opinión diferente, sí, cada uno, pero finalmente se adhirieron a la opinión del preopinante y ganamos. Y ella me animé, porque Walt Disney apeló y se fue a la corte. Wow. Sí, y el juicio duró aproximadamente 6 años por ahí. No me acuerdo exactamente. Sí, Nahuel, vos tenés cuando empezó, para que sepas cuánto duró y vamos sobre bases. Claro, o sea, en el momento que llega y una magnitud tan grande como es Walt Disney, ¿verdad? O sea, Sí, temblas, ¿no? y encima que es Mickey. Claro, A quien, gracias. pero ahora sería los programas, los canales. Vos le conocías de criatura con todos sus personajes. Sí, que Goofy, que Minnie. Así es, 1993. Esta ya es la última parte, ya es ante la corte y terminó en 1995, 2 años ante la corte. Bueno, y esto es para como que no me acuerdo de las fechas. Claro, ya, y ¿verdad? aparte esto es una reliquia. Sí, sí, guardé. Cuesta conseguir esto. Bueno, y así fue. Hicimos, y siempre con esta chica. Después ella entró en la magistratura y me quedé sola. Y cómo fue? O sea, cuando vos cuando recién te enteraste que ibas a llevar este caso, ¿cuál fue ¿te acordás cómo te sentiste? Tipo, ¿te dio miedo? ¿No te dio miedo? ¿Qué pensaste? Porque no sabía que ibas a ganar, pues. Sí, no, Claro. no, pasó por mi cabeza de que iba a ser un caso difícil. Difícil y que yo tenía que dedicarle tiempo y más tiempo y estudio y todo lo demás, ¿verdad? Encima, una colega que viene y te confía su caso estrella, No, total. sí, es una responsabilidad grande. Bueno, y así me sentía, responsable. Sí, y fuimos ganando. Y cuando eso, hoy día llegar hasta la corte es menos difícil que antes. Antes era más difícil. Eran 3 miembros nomás al principio, pero eran encerraditos.
costaba llegar a pedirles y eso, tenía que pedir audiencia. Pedí muchas audiencias, yo me fui a hablar y sobre todo lo que a mí me motivó es que era una empresa familiar de un señor italiano que vino, se instaló con una heladería en el centro, después empezó a hacer panificados, a extender su producción y le vi en peligro después de tantos años. En 1935 dice que él vino, así nos contó la familia, ¿verdad? Sí. Entonces dije yo, pobre gente que trabajó tantos años y el otro se dejó estar porque no registró su marca. Vamos a pelear. Bueno, esa fue mi motivación. Y hablando un poco en esa línea que decías que era muy difícil en ese entonces entrar, y preguntándote un poco más del lado, o sea, vos sos una abogada que sos mujer y hay muchísimos abogados hombres también. ¿Alguna vez sentiste también que sea un poco más difícil o te sentiste sorprendida de porque, mira, estás siendo vos la que estás representando al Mickey paraguayo? Nunca pasó nada de eso. No, no. Siempre muy segura. Sí, nunca sentí la diferencia de por ser mujer, de que Claro. me dejen de lado. Claro. Y me presentaba siempre, mi contraparte era excelente también, gente muy buena, muy experimentada, que trabajaba en marcas internacionales. Sí, y yo me iba con mi Mickey paraguayo. Mi pregunta es, ¿cómo llegó a ellos? O sea, ¿cómo Walt Disney? O sea, ¿cómo la empresa llegó? O sea, ¿cómo? Ellos tendrán su manera, radar, sí, claro, su radar Claro, o jamás se habría imaginado si era Hawaii, ¿verdad? O sea, imagínate. Hoy día existen lo que se llaman los boletines de publicación de marcas. Entonces es más fácil que el titular de una marca extranjera advierta que su marca se está solicitando en Paraguay. Es más fácil. Se publica y ya. Claro. Sí. Y lo mismo nosotros que tenemos que proteger. Nosotros tenemos muchas marcas internacionales también. Y hacemos una búsqueda en cada boletín que publica la DINAPI, buscamos si hay algo similar o idéntico a marcas de nuestros clientes y les informamos. Total. Y así habrán hecho ellos, ¿verdad? Yo tengo entendido que en Paraguay estaba registrado el Mickey decoctado, ¿verdad? Que no- Era diferente. Era diferente. Era diferente. Era diferente, ¿verdad? Pero el nombre era. Pero el nombre era el problema. Y una de mis estrategias era el nombre comercial. Ya. ¿Por qué? Porque la ley de marcas desde sus inicios decía que el nombre comercial a los efectos de la ley de marcas tenía el mismo valor. O sea, es una propiedad a los efectos de la ley. Entonces yo invoqué la propiedad de Mickey SRL porque era un nombre comercial. Claro. Y sí, y es uno de los argumentos del ministro preopinante de la Corte. Y me fue. Era otro rubro. Eso también dicen, ¿verdad? El rubro era diferente. Tal. Sí, Mickey era la parte de entretenimientos, de Películas. sí, pero lo nuestro era una empresa familiar dedicada, ya te digo, en eso con una heladería, después fue a panificado y después vinieron los insumos para comidas. Claro, Sí, toda una trayectoria. toda una trayectoria, sí, Wow. de más de 40 años. Sí. Y bueno, eso fue. Y si pudieran volver a ese momento, ¿harías algo diferente en tu estrategia para defender al níquel paraguayo? Y de agregar algunas cosas que yo aprendí con los años, ¿verdad? Sí, pero no haría tanta diferencia porque la ley de marcas, sí, diría, un patrón que tiene más o menos las mismas connotaciones, que es la defensa de la creación intelectual del titular de una marca. Entonces, si este señor Blasco que vino de Italia, no sé cuántos años atrás, se le ocurrió, habrá sido, no sé, y adoptó ese nombre, se arriesgó. Sí, no, total. Sí. Entonces yo creo que haría lo mismo.
gran cosa no va a variar en mi estrategia para ganar, sí. Y en el momento de la victoria, o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo viviste? Maravilla. Quito un peso de encima, ¿cómo fue? No, no me quité un peso encima, me sentí demasiado bien. Sí, me sentí demasiado bien. Y sí, me acuerdo muy bien que le llamé a la señora que me contrató, diríamos, y le mandé un abrazo y le dije, acá te mando la sentencia. Y le pasé las copias. ¿Y podemos estar tranquilas? Sí, claro. Imagínate, si duró 6 años, me imagino que los próximos 6 festejaste todos los días. Sí, y sin embargo, yo pensé que iba a tener un poco más de trascendencia a nivel, bueno, cuando eso no había en las redes sociales, no había internet, creo que ya empezaba, no me acuerdo, ¿verdad? Pero Claro, los medios no eran como eran como ahora, sí, y entonces no tuvo mucha percusión. mucha repercusión, sí, por lo menos en los medios de comunicación. El boca en boca lo que... Eso sí, y sobre todo, yo tengo suerte que mis colegas me quieren mucho y yo a ellos, ¿verdad? Entonces, realmente, de repente tenemos que ser contrapartes, pero nos respetamos y me llamaron y me felicitaron y qué sé yo, me sentí muy bien, sí. No me saqué un peso de encima. No, o sea, Eh, fue sí, fue, gratificante. fue gratificante, fue una satisfacción Sí. y me sentí bien. Es motivo para celebrar. Motivo va a celebrar. Y otra pregunta, doctora. En esos años de trabajo, de tener que estar defendiendo al Mickey paraguayo, ¿quién fue la persona que más te apoyó en esos momentos? En esos ¿Te momentos, refugiaste o qué? y Porque me imagino que seguramente hubo momentos en donde se veía un poco más difícil la cosa. sí, Pues, como todo juicio, ¿verdad? Como todo juicio, de repente tiene sus altibajos. Y vos decís, ¿será que esto va a influir en la decisión final? Y, y mi esposo me apoyó muchísimo y, y mis colegas, algunos también, ¿verdad? No, vamos a hacer fuerza y vas a ganar. Y bueno, pero realmente yo me sentí muy, muy apoyada. sí, de vida, sí, así, ajá. ¿Y tus padres? Mis padres también, claro, ellos orgullosísimos. Ellos fallecieron ahora hace 14 años, sí, pero vivieron a mi lado muchísimo, todas mis experiencias y la de mis hermanas también, todas. Y la importancia de ese apoyo, porque me imagino que este fue uno de los tantos casos. Uno de los tantos, sí, yo tuve muchos casos difíciles, Sí, sí, y de, contención es sí, tu motor. inclusive acá después de venir al estudio, Sí, porque yo al estudio vine hace 31 años. wow. Y tuvimos casos difíciles donde yo participé con los colegas de acá, Sí, sí, no solo de propiedad intelectual, sino que también de otros casos civiles, ya. así. Sí, todos tienen su dificultad, todas tendrán. Todos. Sí. Bien. Y decinos un poco, doctora Elba, ¿vos crees que este caso tuvo algún impacto en tu vida personal también? ¿Cambiaste alguna forma de pensar, incorporaste otra o fue como... Pienso que sí, por lo menos en mi fuero íntimo me sentí muy bien, ¿verdad? Entonces, pienso que sí que influyó positivamente y pienso que muchos otros casos que he tenido después, tuvieron como una especie de impulso para ganar utilizando estrategias que yo utilicé acá, así. Y el peso también, o sea, me imagino que después habrás recibido millones de llamadas de... Sí, pero terminó después. Como te digo, se cerró. Y de repente nomás surgió de vuelta. Pero ellos me preguntaron si podían quedarse tranquilos y yo les dije, sí, totalmente. Hemos llegado hasta la instancia final, utilicen el nombre y ahí ya los nietos continuaron con el nombre. Porque no es solo la marca, es el nombre comercial también.
Y más allá del resultado legal, ¿verdad? Puede ser de este caso o de todos los otros que tuviste. ¿Cuál sentís que es la mayor victoria que tuviste? O sea, porque va mucho más allá que Sí, el caso, ¿verdad? sí. Tuve un caso laboral, ¿te imaginas? Donde una persona intentó cobrar 2 veces a la misma empresa. Le demandó a la empresa paraguaya, habiendo trabajado en una empresa brasilera, y cobró sus no honorarios, ¿cómo se llama? Su retiro. Su retiro. Se cobró en Brasil y después vino a demandar y era en Ciudad del Este. Entonces acá el doctor Peroni le dijo, vamos, él va a trabajar en Ciudad del Este. Claro, Y sí, cómo no, y me iba con los muchachos sí, en avión y volvíamos en el día claro. y ganamos. Se hizo un juicio, diríamos, paralelo, donde yo le defendí a la empresa brasilera y demostré que era la subsidiaria en Paraguay. Y eso fue un caso que a mí me dio mucha satisfacción también. Sí, yo me imagino. Y escuchándote hablar también, me doy cuenta que sos una persona muy de la familia, de Dios también, ¿no? ¿Verdad? Y veo que realmente y también es muy importante recalcar a los jóvenes hoy en día que, bueno, que al final los títulos, los casos, el dinero no es todo, ¿verdad? O sea, la mayor victoria viene de lo que es el amor, la familia. La familia, sí, ¿no? Los casos Van y vienen. van y vienen, y el dinero también. Realmente. Sí, Sí. sí, así es. Es ver anclada lo que realmente es. Sí. Y yo, por ejemplo, suelo decir, yo lo que quiero es tener un lindo vehículo, eso nomás es mi lujo, para que yo pueda manejar e irme a San Bernardino, al interior, Para disfrutar. para disfrutar. Disfrutar de los nietos también. También. Y de repente son hinchas, pero bueno, son los nietos. Sí. Yo también soy una nieta hincha. Justo, después te caes que de risa. Es cierto, y yo le conocí a tu abuelo desde muy joven. Y don Hugo Espínola, sí, con sus galletitas. Con sus galletitas. Sí, Niquito, el monito Nico, todo eso nosotros hicimos. Todos. Sí. Imagina. Familiar, Ya está la nieta, está hablando contigo. Sí, así haciendo. La tercera. Mm. Qué bueno, entonces yo creo que también parte, lo que veo de lo que nos contás, Elba, es que parte de esa victoria también viene mucho de la seguridad que vos tuviste en tu trabajo y en vos misma también, ¿verdad? Porque uno, o sea, fácil puede recibir un caso tan grande como este y tan, que causa tanta, ¿cómo se dice? Intimidación, ¿verdad? Como este, porque es un grande, ¿verdad? Es un gigante, pero, Un grande. pero vos te sentiste segura y dijiste, mira, ¿sabes qué? Claro que puedo, claro que tengo capacidad para llevar esto, ¿verdad? Yo creo que en la vida en general también es cuestión mucho de creer en uno mismo también, ¿verdad? O sea, uno, imagínate, después te vas y ¿cómo se dice? Le ganas a Walt Disney. Y de repente también el apoyo que te dan los colegas. Acá, La sí, confianza. la confianza y te dicen, bueno, yo quiero hacer contigo este juicio. Y nos reunimos y quienes van a llevar, uno de ellos recibe la orden del cliente y ese viene y te elige para que trabajes con él. Eso es una manera de apoyarte, sí, así mismo. ¿Ya? ¿Y hay algo así del caso que nadie sepa y que vos te marcó? A ver, sí, muchos. Muchos, muchos, sí. Tengo muchos casos ganados y tengo algunos perdidos también. No vayas a creer que Sí, todos sí, fueron me imagino. victorias, ¿no? No todo color de rosa. Sí, no todo es color de rosa y bueno, pero yo siempre digo, si este caso no se pudo ganar, no fue porque no se hizo todo lo posible, sino que porque tenía que ser así. Totalmente, así mismo. Mira, yo tengo así una pregunta que te quiero hacer es, a la Elba Rosa de hace 30 años, ¿qué le dirías hoy? Sé siempre el Barroso. Me encanta. No cambies, no cambies. Tu esencia. Mi esencia, mi seguridad, Sí. todo, mi generosidad también. Yo me creo generosa Sí. y me encanta dar tanto lo que sé como lo que tengo.
Sí, y me encanta enseñar también, Sí. pero nunca enseñé en la facultad ni nada. Sí, el doctor Telechea, que era nuestro socio acá, ya fallecido hoy, ¿verdad? Me llevó de ayudante de cátedra en Derecho Romano, pero no duré. ¿Por qué? Y no sé por qué, porque no, le dije, ¿sabes qué? No era lo mío, sí. Y tenía alumnos grandes, militares y eso que se pusieron a estudiar la carrera, seguramente para ascensos o algo, ¿verdad? Y me sentía, no me sentía a gusto y entonces me quedé Y un mensaje para los jóvenes de hoy en día, al corto. cortito, Sí. estudiar, estudiar y estudiar. Ese es mi mensaje para los jóvenes y realmente el que estudia sale adelante. Sí. Y después también un poco la disciplina, porque hay gente que una más inteligente que la otra, entonces, bueno, pero si uno es disciplinado y es ordenado, entonces sale adelante. Sí. Así mismo. Está bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora Elba, Mavi. Y bueno, muchas gracias también a todos los que nos escucharon en este episodio del podcast, que realmente es uno muy especial y muy importante porque es el primero que vamos a lanzar, doctora Elba. Sí, así que le quemamos muy... Que no podía hacer menos, sí. No, y yo me pongo a las órdenes para lo que yo pueda completar, ayudar o lo que sea, ¿verdad? Y realmente para nosotras, también como jóvenes, es un ejemplo tu testimonio, ¿verdad? Porque de repente también es ver el mensaje que hay detrás, que ante un grande uno se achica muchas veces. Y es lo que vos decís, hay que estar segura, si vos tenés las herramientas, los conocimientos, hay que atropellar. Hay que atropellar. Hay que atropellar, Sí. claro. Y con suerte, sacrificio, estudio, Sí. salir adelante. Sí, así mismo. Sí, bueno, y nada más cerrando, contar un poco de Pistino, de lo que es Pistino. Nosotras que queremos llevar adelante este podcast porque por ese respeto que le tenemos a la mesa, ¿verdad? Entonces todos los podcasts se van a ir desarrollando alrededor de una mesa, escuchando historias inspiradoras como la de Elba y bueno, de muchas más personas en los siguientes episodios. Que merecen ser contadas. Así mismo, porque alrededor de una mesa la vida se comparte. ¿Cierto? Así mismo. Bien, Muchas siempre. gracias. Gracias. Y nos vemos pronto. Sí, gracias a todos. Y así llegamos al final de este episodio de La Mesa de Pistino. Gracias por acompañarnos en esta sobremesa donde las historias encuentran su espacio y las conexiones se fortalecen. Nos encontramos en el próximo episodio con más diálogos que inspiran porque alrededor de la mesa la vida se comparte.